Buenos días, buenas tardes, señor. Um, ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Séptimo A. Ya tengo varios días de no verlos por la dificultad que yo tuve el viernes anterior. Entonces ya se nos hizo largo ese encuentro. Pero gracias a Dios pues llegó. Qué bueno tenerles por acá. Bueno, niños, la verdad que sí, que los he extrañado, ya que con séptimo A pues debido al desfase que tuvimos la semana pasada, pues siento de que ahora hay que estar pues con ganas, ¿verdad? Porque vamos a llevar un poquito las cosas así rapidito, porque tenemos que ponernos al día, ¿verdad? Con las cosas que tenemos pendientes. Bueno, primero pues darles el saludo, la bienvenida. También pues vamos a hablar brevemente sobre lo que es el contenido socioemocional que corresponde a la semana, que ya ustedes saben, ¿verdad? Que es sobre la honestidad y que pues la honestidad es ese valor que también nos hace íntegros, ¿verdad? En nuestro día a día y que somos probados en la honestidad, no solamente con el dinero, sino que también con la verdad, ya que pues hay momentos en que se tiende a decir una mentira para no ser regañado, para evadir cierta responsabilidad. Entonces, pues ser honesto implica integridad. Integridad no solamente económica, sino que en lo que es la persona. Pero pues por acá les voy a compartir este pequeño video que habla pues también relacionado a ese gran valor de lo que es la honestidad. Bueno, es cortito y pues quiero que lo veamos.
La honestidad es obrar con rectitud, de acuerdo con lo que uno piensa que está bien. Es honesto quien piensa y razona que es bueno hacer y querer, y lo lleva a cabo. Actúa según su conciencia, no por presiones sociales. Dice la verdad. Lo que piensa, dice y hace es coherente. Respeta las normas y leyes de la convivencia, además de contribuir al bien común. Es respetuoso con los otros. Sabe ser discreto y salvar la intimidad de los demás. Inspira confianza. Muestra lealtad hacia las personas y hacia sus ideales. Se siente auténtico y libre. La honestidad se entrena mostrándose como uno es. Por ejemplo, en las redes sociales. También se desarrolla honrando a los demás por sus cualidades positivas y por sus acciones a favor del bien común. Bueno, pues ahí, ¿verdad? De una forma muy cortita, hemos hablado acerca de lo que es este valor de la honestidad y pues caracterizaba muchas de las cualidades que debemos de ir trabajando poco a poco. Siempre vamos a ser probados en la honestidad, siempre, siempre, todos los días, pero hay que tratar de ser íntegros en lo que decimos y lo que hacemos también, porque a veces podemos ser muy buenos para aconsejar y que de repente pues nosotros también hacemos malas acciones, pues cuando nos equivocamos hay que reconocerlo y hay que tratar pues de enmendarse también, ¿verdad? Vaya, pues muchas gracias compañeritos por acompañarme en esta hora. Vamos ahora a lo que es el contenido, ¿verdad? Ya el contenido de lo que es la clase. Vaya, para esta semana, pues les estuve anunciando en un par de oportunidades, porque como la semana pasada pues no tuvimos clase, entonces que íbamos a hacer el día romano. Y que el día romano pues implicaba hacer algo de la gastronomía romana. Podía ser también pues presentar alguna réplica, algo interesante sobre la cultura romana, sobre los dioses, pero pues yo también sé de que no les había recordado. Se me había olvidado, ¿verdad? Mandarles un aviso con señor Pini para recordarles pues que ahora iba a ser el día romano. Cuando estuvimos allá y se los propuse la primera vez, me refiero cuando estábamos en el colegio, pues las niñas que estaban ahí pues dijeron de que ellas querían participar y que querían pues preparar algo, pero a la larga pues no sé porque pues sí, ¿verdad? Ya no les avisé y como no tuvimos clase, pues no sé si a la larga habrán hecho algo. Vaya, pero para el día romano pues yo les voy a mostrar lo que tengo. Vaya, tengo esto. Chiquito, ¿verdad? Pero es un coliseo. Demuestra un poco la parte arquitectónica del imperio y también pues muchos detalles. Es una réplica de cómo se mantiene, ¿verdad? Y trata de conservarse el Coliseo romano. Bueno, pues aquí lo tengo de una forma pequeñita, pero representa mucho de la cultura y del poder romano, porque sobre eso hemos estado hablando, porque para ellos la vida deja la vida rural, se convierte ahora en una vida urbana, y en la vida urbana, pues esto también, ¿verdad? La construcción de infraestructura que representa el poder de los romanos, pues era parte de lo que era el imperio, fue construido en el siglo I. Y bueno, pues por aquí yo les quiero compartir algunas de las características que tiene este coliseo. Muy bonito, muy curioso y esperando pues también pues que a ustedes les llame la atención. Bueno, vamos a ver esta pequeña parte donde muestra las características, porque aquí es una buena réplica, tiene muchos detalles. Primero vamos a ver esta parte del video y después vamos a ver los detalles que están acá, que aunque es pequeño, la verdad es que sí cumple varias de las características que menciona este documental. Sus gobernantes, por lo que decide hacer construir el espacio de entretenimiento más impresionante de todo el mundo. Y el lugar que escoge no fue al azar, ya que hizo demoler el exclusivo Palacio de Nerón, para sobre él levantar esta colosal obra. Normalmente un teatro tenía forma semicircular y se utilizaba hacia un solo lado.
pero este es un anfiteatro. El prefijo anfi significa a ambos lados, como los anfibios que pueden vivir en agua y en tierra. Es decir, que un anfiteatro es un teatro que se puede utilizar hacia ambos lados. El lugar llevaría por nombre Anfiteatro Flavio, a manera de declaratoria de que la dinastía Flavia acababa de llegar a lo máximo del poder. Aunque por la presencia de una gran estatua de Nerón llamada el Coloso de Nerón, el anfiteatro se le empezó a llamar Coliseo, un nombre que después serviría para nombrar a todo tipo de recintos cerrados para eventos deportivos o espectáculos públicos. El lugar exacto para edificar la obra debía ser plano, y la única zona que reunía estas condiciones era un lago. Para secar el lago se hizo una zanja que lo bordeara completamente, con una profundidad mayor a la del lago. Esto se hizo para que cuando el lago se conectara al canal a través de tuberías, el agua pudiera drenarse desde el lago hasta el canal y desde ahí al río Tíber, a un poco más de 1 kilómetro de aquí. Además, dejaron un sistema de desagüe para evitar que el Coliseo se volviera a llenar de agua en el futuro. Un segundo problema fue que Nerón dejó al imperio prácticamente en bancarrota, y para construir el Coliseo hacía falta mucho dinero y mano de obra. Pero subir los impuestos solo pondría a los romanos en contra del nuevo emperador. Para conseguir lo necesario, Vespasiano le ordena a su hijo Tito atacar Jerusalén y saquear los legendarios tesoros de su templo. Pero desde Jerusalén no solo llegarían tesoros, sino también esclavos. Pero estos esclavos no construirían el Coliseo. Hacía falta mano de obra calificada para esto, y no había tiempo para entrenarlos. Los esclavos y los tesoros fueron vendidos, y con los recursos adquiridos en estas ventas ya se le podía pagar a los mejores constructores del imperio. Para esta construcción se utilizaron bloques de travertino, una piedra extraída en las canteras de Tívoli, a unos 35 kilómetros de Roma. Pero estos bloques no se unirían con la argamasa tradicional de cal y arena. Aquí se utilizó una mezcla diferente de cal y arena volcánica, conocida en aquel entonces como opus igninum, que en la actualidad se le llama hormigón. La clave del éxito sería la estandarización. La fachada del Coliseo está conformada por 80 módulos iguales, describiendo una elipse. La estandarización permite trabajos a grandes escalas con una supervisión mínima, ya que cada cuadrilla debe repetir lo mismo en cada módulo. El anillo exterior está conformado por 3 cuerpos de arcos, ornamentados con los principales órdenes de la arquitectura clásica. El primer nivel con columnas del orden toscano, que es una variante del orden dórico. El segundo con columnas de orden jónico, reconocibles por las volutas a los lados del capitel. Y el tercer nivel con columnas de orden corintio, famosas por sus capiteles decorados con hojas de acanto. Luego se hicieron varios anillos concéntricos con arcos. Estos son de menor altura a medida que se acercan al centro del anfiteatro. La idea es que todos los asistentes pudieran ver cómodamente el espectáculo. Y a diferencia de los automóviles o los celulares, que han cambiado drásticamente en unas cuantas décadas, esta distribución espacial sigue vigente después de 2000 años. Para soportar las gradas se hicieron unas estructuras radiales que se valían de los arcos y las bóvedas. Con esto listo, veamos qué representaba el Coliseo para la sociedad romana. El anfiteatro consta de 80 entradas, de las cuales 76 estaban numeradas. Según la clase social del ciudadano, este debía ocupar un lugar específico en el Coliseo y debía entrar por una puerta determinada. En los niveles más altos estaban los ciudadanos comunes y corrientes. Luego había un espacio para aquellos comerciantes procedentes de familias aristócratas, pero que no se interesaban en hacer parte de la política por concentrarse en hacer dinero. El nivel más bajo estaba reservado para los senadores, quienes participaban activamente en la política de Roma. De las 4 puertas que no estaban numeradas, había una que estaba asignada para el ingreso del emperador, que tenía su lugar en la grada más baja. Las otras puertas sin numerar eran para los gladiadores. Estas entradas comunicaban directo con la arena de combate. En el 79 muere Vespasiano y se corona como emperador su hijo Tito. Este hace construir un 4.º nivel, donde se ubicarían los miembros más pobres de la sociedad romana. Este lugar debía tener espacio para todos, y de esta forma el Coliseo es inaugurado en el año 80. Tras la muerte de Tito en el 81, Domiciano, su hermano menor, es nombrado emperador, y agrega un par de elementos muy importantes. El primero es el hipogeo,
que era un sistema laberíntico de compartimientos bajo el campo de batalla, donde los gladiadores esperaban su turno para entrar en la arena. Además, aquí eran guardados los decorados que ambientaban las puestas en escena. Y lo más peculiar, peligrosos animales exóticos enjaulados, traídos desde todos los rincones del imperio, para mostrar a los ciudadanos romanos la magnificencia del gran imperio al que pertenecían. Estos animales eran subidos con un sistema de rampas y poleas, y salían al campo a través de trampillas ubicadas en el suelo. El espectáculo consistía en hacer luchar animales contra gladiadores, o gladiadores contra otros gladiadores, muchas veces recreando míticas batallas. La segunda reforma de Domiciano fue una galería en el nivel superior, para ampliar aún más el aforo, por medio de un último nivel de gradas de madera, dando capacidad para aproximadamente 50.000 espectadores, que en aquel entonces era muy por encima de lo que se veía. Incluso en la actualidad existen muchos países que carecen de estadios que superen este aforo. De entre las extravagancias del Coliseo hay una que aún genera dudas, y es que el sistema de drenaje con el que se vació el lago se podía revertir para inundar la arena, lo que según se dice permitió recrear batallas navales. Pero como les dije, esto no está 100% confirmado. Como último elemento aparece el velario, un sistema a base de textiles para cubrir el anfiteatro. Consistía en una serie de astas en todo el perímetro, 3 en cada uno de los 80 módulos, para un total de 240 astas. Además, había unos puntos de apoyo rodeando el Coliseo. Desde estos puntos de apoyo, unas cuerdas suben hasta llegar a las astas, y desde aquí sostenían la lona que cubría el Coliseo, dejando una abertura en medio, quedando ahora sí terminado el anfiteatro Flavio. En algún momento después de la caída del Imperio Romano de Occidente, el Coloso de Nerón desapareció, aunque el Coliseo se siguió utilizando como lugar de competición hasta el siglo VI, cuando se construyó una iglesia en su interior y el campo de batalla pasó a ser un cementerio. En 1084, el Papa Gregorio VII fue expulsado de Roma y muchos de los monumentos propiedad de la iglesia pasaron a ser propiedad de los nobles. Cerca del año 1200, una familia se apropia del Coliseo y lo utiliza como residencia fortificada. Pero en 1312 el Coliseo volvió a la iglesia. Y aunque el monumento había soportado varios terremotos, en 1349 un sismo de gran magnitud desestabilizó tanto la estructura que la franja sur del anillo exterior colapsó. Esto desencadenó el final del Coliseo, a través de una práctica muy común en la época: reutilizar los materiales de viejos monumentos para hacer otros nuevos. El travertino, el mármol, el bronce y demás fueron extraídos poco a poco para la construcción de monumentos, palacios e iglesias en Roma. Mientras, el Coliseo tuvo una segunda vida, como una especie de plaza de mercado, con diferentes usos como graneros, establos, tabernas e incluso viviendas. Todas estas actividades, una vez desaparecidas, dejaron pequeñas huellas, que permitieron a los arqueólogos identificarlas posteriormente. No hay informes claros de que algún mártir del cristianismo haya muerto en el Coliseo, pero hacia el siglo XVI se empezó a difundir esta creencia y el lugar empezó a tomar carácter de santuario, y los usos como plaza de mercado fueron desapareciendo, pero la sustracción de materiales continuaba. En 1749 el Papa Benedicto XIV instaló un Vía Crucis en la arena del Coliseo y consagró el monumento como lugar santo en memoria de los mártires allí ejecutados, poniendo fin a su demolición paulatina y abriendo las puertas a su recuperación. En el siglo XIX se iniciaron las acciones para mantener en pie lo que quedaba. Estas obras consistieron en una serie de contrafuertes unidos a los muros que habían colapsado para darles mayor estabilidad. Estos contrafuertes fueron terminados en 1820 y estaban realizados de forma que se pudiera identificar plenamente que no hacían parte de la estructura original, pero sin parecer elementos fuera de contexto que podrían quitarle protagonismo al monumento. Un gran contrafuerte en el extremo oriental y varios más pequeños en el extremo occidental. Y después de esto se procedió con otras obras que consolidaran la estructura, lo cual es una tarea de intervención permanente. En 1980 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como parte del Centro Histórico de Roma. Y en 2007 el Coliseo Romano fue elegido como una de las 7 maravillas del mundo moderno. ¿Qué tal? Muy bonito, ¿verdad? Interesante sobre el Coliseo Romano.
Y bueno, pues a la larga vamos a ver si alguno de mis amigos y mis compañeritos de séptimo A me va a participar sobre algo que haya descubierto, algún dato importante sobre los romanos o sobre la cultura romana o sobre la gastronomía romana, tal vez aunque no haya hecho el platillo, porque originalmente pues también era, ¿verdad? Que se cocinara algo, pero si no lo lograron hacer, pues espero que pueda mencionar algún dato así como importante, como un dato curioso sobre la cultura o la gastronomía de los romanos. Vamos a ver quién me ayuda y activa su micrófono y nos comenta un par de cositas respecto a los romanos que usted haya leído, le haya comentado y que hasta ahorita no lo hayamos hablado en la clase. Vamos a ver. Ajá, ¿quién se me va a animar? Vaya, mis chicos de séptimo A. Están con penita ahora. No quieren hablar. No, no encontraron nada. Yo había encontrado algo de información, se la leo, Vaya, por favor. sobre la ciudad de Roma. Y dice que Roma fue la ciudad más grande de Europa durante 500 años. Roma es la capital de 2 estados. Y la decoración típica de los campanillos de Roma es con platos. Es Excelente. lo más relevante que encontré. Bueno, muy bien, realmente sí. Toda Europa tiene y sabe sobre los romanos porque ellos fueron quienes conquistaron prácticamente todo el continente europeo. Es más, por aquí les comparto uno de los mapas que ya habíamos trabajado anteriormente, donde tenemos el máximo esplendor de los romanos. Creo que lo logran visualizar. Bueno, pues entonces aquí tenemos todo el mar Mediterráneo, ¿verdad? Ajá, la península itálica. Entonces, toda Europa estudia sobre los romanos. O sea, en los planes de estudio de todos los países que están conformados acá, también en la zona norte de África, pues en todos contempla el plan de estudio los romanos, porque ha sido muy importante, muy trascendental durante 5 siglos mantener un imperio tan grande. No fue cuestión fácil y los romanos pues lograron hacerlo en su momento. Muy bien, muchas gracias por la participación. Rodrigo, no, Alonso, ¿verdad? Alonso es el que nos ha participado. Vaya, muy bien, vamos a ver a alguien más que haya así como un comentario respecto a la cultura de los romanos. ¿Será que tenemos a alguien más? Sí. Quizás que fue bastante movida, Ajá. aunque en cierta parte intensa. ¿La qué? Sobre el entretenimiento que usaban. Ajá, como por ejemplo, bueno, una de las cosas era el Coliseo. ¿Y qué más? ¿Qué más tenían de entretenimiento? Las batallas entre gladiadores contra gladiadores, gladiadores contra animales, animales contra animales. Sí, y que después de que el escenario también tenía varias partes complejas, de donde salían a veces algunos animales, algunas entradas. Sí, sí, correcto. Bueno, pues muy bien. La verdad es que los romanos tenían una vida, bueno, me refiero a la clase noble, ¿verdad? Los clases nobles se llamaban los patricios, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces ellos tenían pues en la mañana, así como cuestiones domésticas, el que es dueño, ¿verdad? De un terreno, pues ir a ver a los esclavos que tiene ahí trabajando, pero las tardes son libres. Entonces tienen que entretenerse en algo. Y así como plantea, ¿verdad? El compañero, pues en las tardes van a diferentes entretenimientos. Uno puede ser, ¿verdad? A un anfiteatro, ya que hay pues presentación también pues de combates. O sea, en un anfiteatro tampoco es algo como teatro que conocemos ahora, sino que es también peleas entre gladiadores, solamente, ¿verdad? Que es en un espacio pequeño, un anfiteatro. Entonces eso es como entretenimiento. Otra de los entretenimientos, pues para un romano patricio, bueno, pues es ir a las ternas romanas. ¿Y qué son las ternas? Las ternas son como espacios como de tranquilidad, donde hay ciertas piscinas con aguas de diferentes temperaturas,
Entonces, de acuerdo a las características que quiere relajarse, ¿verdad? Entonces, van a esas termas donde tienen aguas así como muy frías, unas muy frías, otras término medio, otras calientes, porque, digamos, eso ellos saben, ¿verdad? De que es parte de la relajación del cuerpo, y aparte pues son lugares así como de distracción, de ir a platicar. Lo único que en las termas romanas se van más que todo los hombres, los que son así como de mayor prestigio en cuanto a los patricios, y hay una pequeña zona para las mujeres, que pueden ser las esposas, ¿verdad? De algún noble o de algún patricio, pero no es así que sea muy asiduo. Ahora, las clases sociales más bajas, esas como por ejemplo puede ser un plebeyo, bueno, pues también ahí ellos no tienen horas libres, ellos tienen que trabajar. Y si ya es esclavo, peor, no tienen horas libres, ellos tienen que seguir trabajando, porque los romanos respecto a ser así como dominantes con los esclavos, pues ustedes saben que toda la infraestructura que se ha trabajado y que se mantiene en pie sobre los romanos fue a base de los esclavos y de la explotación. Entonces, pues ahí realmente, pues sí, ¿verdad? Lo mantuvieron por mucho tiempo. Bueno, sobre los romanos, pues también vamos a ver ahora, como ahí decía, ¿verdad? En el video de que ellos tenían como una forma, digamos, así como simétrica para hacer el Coliseo. Respecto a eso, pues ya ahora aquí viéndolo y con los detalles que mencionaba el video, pues sí, ¿verdad? Tiene muchos de los detalles que mencionaba. Claro que como es réplica no lo va a tener todo, pero sí menciona varias. Y en la parte interna también. Entonces, bueno, ahora vamos a ver sobre los acueductos. Los acueductos tienen una forma también simétrica. Hola, dime. Yo había visto un video ayer de así como de los gladiadores o algo así, que los caracterizaba el honor, que estaban 100% dispuestos a perder la vida por ganar y cosas así. Y que la batalla que más los caracterizó fue una que con 300 hombres lograron detener a un ejército de 5,000 hombres 3 días. Mira, ve qué entretenimiento, porque eso entonces no era una batalla así como real, sino que era como de entretenimiento. La que tú me mencionas, es en especial. No, fue una real. Ah, bueno, sí, porque eran demasiadas personas implicadas, pero sí, la verdad es que sí, esa parte del entretenimiento para ellos, pues era importante por esto mismo de que las tardes tenían que ver algo. No existía todo lo que existe ahora, entonces los romanos tenían que reunirse para entretenerse, y ya más tarde, pues para comer, porque para ellos de las 3 comidas, la comida más importante era la cena. Y ahí era donde, digamos, comían cosas así como más pesadas, como las carnes. Era también parte de sus costumbres, un desayuno muy liviano de fruta, un almuerzo también muy sencillo, como de sobras de lo que quedó en la cena, pero ya para la cena se cocina. Ya para la cena sí es una comida así un poco más fuerte. Entonces, bueno, por las tardes tienen que buscar en qué entretenerse. Es un poco de la cultura de antes. Bueno, les estaba comentando de que tenemos la parte simétrica del Coliseo, que ahora pues se va a tomar en cuenta para lo que van a ser los acueductos romanos, que pues la función básicamente pues es transportar. Vale, muy similar, simétrica, o sea, ese estilo similar a esto. Solamente que este es en forma circular, pero la transportación del agua en forma recta, hasta llegar, ¿verdad? Del origen de los ríos, hasta llegar a las ciudades donde ellos quieren construir territorio. Así es que vamos a ver ahí brevemente algo sobre esto también. Hoy, acueductos romanos. Los romanos tenían como prioridad dotar de agua a sus poblaciones. Ahora veremos cómo eran trazadas y construidas estas maravillas de la ingeniería. Para fundar una ciudad, los romanos debían asegurar el agua.
y muchas veces la fuente más cercana no era la más óptima, por lo que se debía llevar agua varios kilómetros. Desde manantiales hasta las ciudades. Así suena fácil, pero el terreno no es plano. Ubiquémonos en una región inventada, con todas las irregularidades geográficas. Ahora localizamos nuestra ciudad y la fuente de agua. Antes de siquiera pensar en el trazado, hay un principio que se debe tener claro. El canal que transporte el agua no puede ser muy inclinado, porque movería el agua a velocidades que erosionarán el canal hasta destruirlo, por lo que la pendiente utilizada era mínima. Lo ideal es que cada kilómetro el canal haya bajado entre 10 y 50 centímetros, lo que significa que si la ciudad está a 10 metros por debajo del nivel de la fuente, el canal debe tener una extensión de entre 20 y 100 kilómetros. Ahora veamos la estructura básica que tenían la gran mayoría de los canales de los acueductos romanos. Primero se abría una zanja. El fondo era cubierto con piedras, y sobre estas se esparcía una sustancia conocida como hormigón romano. Luego se levantaban muros de piedra y argamasa a cada lado del canal, y se protegía el interior con una mezcla especial de mortero para impermeabilizarlo. Todo se cubría con una bóveda de cañón, hecha con bloques de piedra y argamasa. Por último, el canal se ocultaba con tierra. Con todo esto claro, ahora sí haremos el trazado de la ruta del canal. En un terreno complicado, la ruta más fácil se consigue cortando toda la topografía con un plano horizontal. Pero este camino fácil no es el más corto, y muy seguramente tiene mucho más de la distancia requerida, por lo que para optimizar la ruta se tomaban atajos. Luego de un primer tramo con un canal bajo tierra como el que ya les mostré, nos encontramos con una ruta muy extensa y una gran montaña. Aquí lo ideal es atravesar la colina con un túnel. Ahora bien, ¿cómo aseguraban la pendiente del canal sin mayores puntos de referencia dentro de la montaña? Como los romanos contaban con un sistema que les permitía cartografiar de forma muy precisa, realizaban una sucesión de pozos de registro sobre la montaña, cada pozo con una profundidad específica, que permitiera ejecutar de manera correcta el trazado del canal. En este punto podemos tomar la ruta inicial, o buscar una ruta alterna para ahorrar camino. Seguimos por la ladera de la montaña con un canal bajo tierra, pero ahora nos topamos con otro tipo de atajo. Este consiste en sortear precipicios. Para ello se implementa un elemento arquitectónico que ya había sido utilizado por otras culturas, el arco de medio punto. Solo que los romanos aprovecharon este elemento de formas nunca antes vistas. Según el caso, estos pasajes tenían varios niveles de arcos. Y en la parte superior iba el canal, con todas las especificaciones antes mencionadas, solo que no se cubría con una bóveda de cañón, sino por losas de piedra. Seguimos ahora con más canales por la ladera de la montaña. Y nos encontramos con este punto donde podemos tomar otro atajo. Pero ¿qué pasaba con los valles tan profundos y extensos donde una arcada no es viable? Para ello se valían del principio de vasos comunicantes, que consiste en que independientemente de la forma de los recipientes, si estos están conectados entre sí, el agua tendrá el mismo nivel en todos los recipientes. Lo que aplicado a los acueductos era básicamente esto. Las presiones alcanzadas con una pendiente tan pronunciada permitía al agua subir hasta el otro nivel y continuar con el curso del acueducto. Se preguntarán cómo hacían para que las presiones no destruyeran el canal. Resulta que no utilizaban canales, sino tuberías de plomo, que eran soldadas entre sí con más plomo.
Las uniones se protegían con bloques de piedra taladrados. Y los tubos reposaban sobre piedras, que funcionaban como apoyo. Con este sistema se podía sortear un valle sin necesidad de arcadas, aunque solo se utilizaba donde era realmente necesario, por los costos del plomo. Así superamos este obstáculo. Seguimos avanzando, ahora con un canal enterrado en la ladera de la montaña, y veremos un último atajo. En ocasiones, estas obras eran financiadas por gente de la alta sociedad, así que siempre que fuera posible se hacían propaganda a sí mismos. Y si el acueducto pasaba cerca de una población y la opción más viable era la tubería de plomo, se optaba por los arcos, que son mucho más imponentes, dejando en mejor posición al patrocinador. Durante todo el recorrido y especialmente antes de la llegada a la ciudad había pozos decantadores que recibían el agua desde arriba y esta era evacuada a un nivel un poco por debajo del nivel de entrada. Esto hacía que el agua disminuyera su velocidad y los residuos sólidos quedaran en el fondo. Entre más grande el pozo, más pura era el agua que recibían los ciudadanos. Luego de todo el recorrido, la ciudad recibía una fuente constante de agua limpia. Un recurso necesario que aseguraba el crecimiento y la prosperidad de la urbe. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? Y para hacer esto, el siglo I antes de Cristo, el siglo I después de Cristo, todo ese tiempo, ¿verdad? Hasta lo que llegamos al siglo V, por la misma expansión del Imperio Romano, en toda Europa hay acueductos. Claro que no todos se mantienen en pie, ¿verdad? Ya el tiempo, los años, pues han desgastado bastante de lo que es esta infraestructura, pero pues hay algunos que todavía se mantienen en pie y que los países lo guardan como parte de su patrimonio cultural, histórico, también, ¿verdad? Relacionado a esa parte importante de toda Europa, que fue pues la parte del Imperio Romano, pues y la invasión. Bueno, muchas gracias también a Neftalí Alonso por sus participaciones. Muy buenas, muy acertadas sus participaciones. Bueno, vamos a ver si tenemos a alguien más que se nos quiere animar a participar en algo más respecto a la cultura romana o alguien que me quiera contar algo de la gastronomía, aunque tal vez no lo muestre, pero que nos cuente un dato así como importante sobre la gastronomía romana. ¿Será que hay? ¿Será que hay? Sí. No, mis chicas, había unas niñas allá, me recuerdo en el colegio, que estaban muy contentas y que íbamos a hacer algo, aunque puede ser que se les haya olvidado. Yo también entiendo de que no tuvimos clase la semana pasada y posiblemente también pues eso pudo haber hecho que se olvidara. No, ya no hay. Bye, está bien, pues vamos entonces a continuar. Dime, Neftalí. De que Roma tenía un plato que era así como muy tradicional y es el entaculum, que está compuesto de tortillas planas, redondas y hechas de farro. Y le echan así como leche, fruta y... Sí. Ay, no me acuerdo cómo se llama esta. Ay, mira qué interesante. ¿Y tendrás alguna imagen, aunque sea por internet, para compartirla? Para compartirla, para darse una idea de cómo eran. Vaya, yo creo, voy a revisar. No te da. Vaya, aquí te doy acceso a compartir pantalla. Vaya, ya tienes acceso para compartirla y que podamos ver pues cómo son esas tortillas. Es esto. Ajá. Vaya, muy bien. Me dice si lo miro. Pues ya está como en proceso, como que está cargando. Todavía no se ve, pero sí dice que lo está cargando. Vaya, muy bien, hoy sí se ve. Me dice que es esto. ¿Cómo se llama?
lectuculum o lenticulum, algo así era. Sí, es que está en latín, ajá, pero básicamente es harina de trigo. Son tortillas con, no me acuerdo cómo se llama, es una fruta verde. Ajá, y leche. Leche y masa. Ay, vaya, mira, pues qué interesante, pues. Está. Bueno, gracias por compartirlo y también por enseñarnos la imagen. Bueno, pues fíjate que otro dato así como importante y curioso, como les había dicho, de que ellos la hacen así como lo más importante, la posición en cómo comen. Los romanos de poder, o sea, los patricios, tenían esa mala costumbre, porque hoy ya se sabe que eso no es correcto, de comer acostados. Suena un poco raro, pero por aquí tengo una imagen que representa un poco a eso de comer acostado. Se lo voy a poner. Y es más, ustedes cuando han visto películas de los romanos, creo que se han fijado en ese detalle, que los romanos están en esta posición, porque ellos siempre tienen como esa parte de cojines, ¿verdad? Simulando pues tal vez las camas, los reclinatorios para poder comer. Esa era como una posición de compartir la comida de los romanos, pero de los de poder. Bueno, obviamente pues se sabe de que no es una posición correcta para el cuerpo, para la digestión, y también es incómoda para comer así, ya que los brazos pues están como sosteniendo el cuerpo y no se tiene pues la movilidad que se quisiera tener. Entonces ya ahora pues nada que ver, ahora no existen esas como camas que tenían un nombre específico, pero realmente como es en latín, pues yo tampoco me lo recuerdo. Pero tenían pues esos lugares específicos que eran para comer, ¿verdad? Que no le podemos llamar un comedor porque pues no, ¿verdad? No cumple las características de lo que nosotros llamamos que es un comedor, pero ellos comían de esa forma. Y bueno, pues así como la tríada mediterránea, ¿qué es eso? Bueno, pues son estos productos así como muy importantes para todos los de Europa, no solamente para los romanos, que es el trigo. Para ellos el trigo es una de las bases de las bases de la gastronomía. El aceite de olivo también. Toda Europa mediterránea, prácticamente son productores y consumidores y exportadores de aceite de olivo. Igual el trigo, y lo otro es de los vinos también. Es algo así como bien característico para toda Europa. Una copa de vino, son productores de los vinos y bueno, pues hasta llegan a el nivel pues de tener de diferentes así como producciones y calidades. Aquí nosotros, pues la verdad que de vinos no sabemos mucho, por lo menos la mayoría de salvadoreños. Hay quien sí, ¿verdad? Habrá quien sí lo sabe. Pero la mayoría de salvadoreños, pues como no es algo propio de nuestra cultura y de nuestro cotidiano, entonces pues de vinos es muy poco. Sí, sí hay, ahora más que antes, porque pues sí, ahora con la globalización pues se traen las cosas más rápido, pero realmente nuestra cultura no es así mucho de tomar vino, pero para ellos la comida fuerte como con un pescado, como con carne, entonces una copa de vino pues es un acompañamiento para la digestión, entonces pues parte de la cultura, importante. Otra de las cosas que también es así como bien curioso de la parte de la gastronomía de los romanos es que en ese tiempo el que es invitado a comer tiene que llevar sus cubiertos y tiene que llevar su mantelito también. Su mantelito se refiere como a una servilleta, pero como no existían en ese tiempo, entonces tenía que llevar pues su manta, ¿verdad? Y de cubiertos, pues no eran como los conocemos ahora, sino que pues básicamente era solamente de dos así como para las carnes, ¿verdad? Que cuando se hace la carne, pues hay como, realmente no sé si llamarle cubierto, pero que solamente tiene dos, que se pueda... no lo he visitado, solamente virtual. Y en cuanto a videos he aprendido varias cosas, pero sí, ahí no he ido.
pero primero Dios, vamos a ir, porque hay muchas cosas de la vida que a mí me interesan, que están ahí. Ir al Vaticano es una de las cosas que yo quiero. Y sobre eso también les voy a contar. Bueno, pero lo que les estaba diciendo de que como en ese tiempo no sea así como que todos tengan ese cubierto, ¿verdad? Porque eso era pues solamente para algo de élite. Lo que hacían para la plebe, ¿verdad? Y para los patricios que no son de alto estrato, es que cuando llega un invitado a comer, le ponen un guacalito con agua para que se pudiera lavar, y también pues el sirviente le ofrecía, ¿verdad?, la manta para poder secarse, porque ya ha llegado el momento de compartir la comida, pues entonces, si no todos tienen, ¿verdad?, porque eso no es algo que se ha inventado en la cultura romana, el cubierto, pero sí tienen así, ¿verdad? Es que no sabría cómo decirles, que solamente tienen para un ganchito para dos. Entonces, comían con las manos. Entonces, por eso es que tenían que andar cargando también su mantita. Cada invitado tiene que llevar su manta, porque como comían con las manos, ¿verdad? De la gran mayoría, entonces, ya al final, pues había que lavarse, que limpiarse. Entonces tenían que andar cargando. Ahora, si le ofrecían comida para llevar, entonces, como andaba la mantita con la que se había limpiado, pues igual también ahí podría llevar alguna de las cosas para comer en casa para el siguiente día, después de la fiesta. Entonces yo me quedo, wow, sorprendida porque, sí, ¿verdad? Hasta llevaban su mantita para poder llevar comida para el siguiente día. Porque como les digo, ya el siguiente día en el desayuno es algo así como muy liviano de fruta. En el almuerzo son las sobras de lo que quedó de la cena. Y a la cena sí hay que prepararlo otra vez, que es una comida fuerte. Así es que ahí les cuento sobre esto de la cultura romana. Y otra que, bueno, a la larga, ¿quién me puede contar algo sobre la leyenda del origen de Roma? ¿Qué saben ustedes sobre eso? ¿Alguien me sabe sobre esa leyenda de una loba y de dos niños que estaban amamantando en esa loba? De la leyenda de Rómulo y Remo, yo solo la he escuchado, pero no sé bien los detalles. Pero no me sé la historia. Vaya. Solo he escuchado que esa imagen la tiene un equipo de Italia, que es la Roma. Ascanio. Ajá. Sí, bueno, pues gracias, realmente, sí, ¿verdad? Está esa como leyenda, no es algo que esté comprobado, pero así dice la leyenda, como así también la mitología, porque ustedes saben de que los romanos invadieron a los griegos, entonces ahí estaba filósofos, ¿verdad? Como Aristóteles, Platón, que fue de origen griego, entonces pues vieron que sí había avances en cuanto al conocimiento, más que lo que tenían ellos, los romanos. Entonces lo que hicieron solamente fue adaptar de las cosas con términos griegos, pasarlos al latín. Por eso es que están los nombres de los dioses, ¿verdad? Con el nombre griego, que después es trasladado al latín, pero que realmente es la misma divinidad. Entonces, pues, así fue, ¿verdad? Como pasó con los filósofos, con la parte de los dioses también. Bueno, pues así está, pues esta es mitología así propia romana, ¿verdad? No es griega, propia mitología romana sobre el origen o la fundación de la ciudad llamada Roma. Y bueno, pues aquí les vamos a compartir también sobre esa leyenda para que la recordemos, porque yo creo que sí la han leído en algún momento, se las han contado, pero este es para recordar esa leyenda del origen de Roma. Hijo del héroe troyano Eneas, había fundado la ciudad de Alba Longa sobre la orilla derecha del río Tíber. Esta ciudad fue reinada por sus descendientes durante muchos años. La leyenda de Rómulo y Remo. La ciudad fue pasando de generación en generación hasta llegar al rey Numitor. Numitor tenía un hermano pequeño llamado Amulio. Este sentía una profunda envidia. Él quería ser el rey de Alba Longa. Urdió un terrible plan, reunió fuerzas, desterró a su hermano y mató a sus hijos para evitar que reclamaran el trono. Decidió perdonar a la única hija de su hermano, Silvia, a cambio de que consagrara su vida a ser sacerdotisa de la diosa Vesta y permaneciera virgen para siempre. A pesar de ello,
Marte, el dios de la guerra, engendró con Rea Silvia a los mellizos Rómulo y Remo. Cuando estos nacieron, para salvarlos de Amulio, fueron arrojados al Tíber dentro de una canasta. Esta llegaría flotando hasta el territorio de las 7 colinas, situada cerca de la desembocadura del Tíber. Una loba llamada Luperca se acercó a beber agua al río. Al ver a los niños, les recogió y amamantó en su guarida del Monte Palatino. Finalmente, les acogió un pastor y fueron criados de manera humilde. Ya adultos, los mellizos repusieron a Numitor en el trono de Alba Longa y decidieron fundar una nueva ciudad en la ribera derecha del Tíber, en el lugar donde habían sido amamantados por la loba. Rómulo y Remo discutieron sobre el lugar en el que fundar la ciudad y decidieron consultar el vuelo de las aves. Rómulo vio 12 buitres volando sobre el monte Palatino y Remo solo divisó 6 en otra de las colinas. Entonces Rómulo, para delimitar la nueva ciudad, trazó un recuadro con un arado en lo alto del monte Palatino y juró que mataría a quien osase traspasarlo. Remo le desobedeció y cruzó con desprecio la línea, por lo que su hermano le mató y quedó como el único y primer rey de Roma. Vaya, muy bien, ¿verdad que ya les parecía un poquito familiar esta leyenda sobre el origen de Roma a través de esta? Bueno, pues tiene que ver también con la mitología, ¿verdad? De estas divinidades, de dioses y semidioses que manejaban también, ¿verdad? Los griegos y que también pues lo adjudicaron también a los romanos. Así es que ahí, para recordar pues un dato importante. Bueno, si no habría nada más, pues vamos a continuar respecto a lo que les estaba compartiendo respecto a características así como bien básicas sobre la cultura romana. Solamente quiero compartir ahí una presentación. Vamos a ver si la cargan. Está ahí tardando un rato, pero ya va a cargar. Vaya, muy bien, es esto. Vaya, de estas imágenes que tengo por acá, vaya, esta la voy a ir pasando porque esto ya lo habíamos trabajado. De esto pues ya hemos hablado. Vaya, aquí, a partir de aquí sí. Bueno, tenemos entonces aquí, ¿verdad? La forma de la península ibérica. Cuando los romanos llegan a esta zona de la península, pues básicamente ellos, el territorio, pues tardaron los 200 años en ganarlo, porque recordamos, ¿verdad? Que la zona de los iberos es esta, la zona mediterránea, y después toda la otra zona pues corresponde a los celtas, pero después pues todo fue romanizado. Entonces estas fueron pues Galia, Lusitania, Bética, Cartagineses, Tarraconeses, esas fueron pues como los territorios. Aquí representa, porque es otro dato así curioso, que los romanos acuñaban las monedas, pero no fue ellos quienes lo inventaron. Esto sí ya fue otro, ¿verdad? De otra cultura. Pero ellos siguieron acuñando las monedas porque el comercio de ellos no era así, se podía dar al estilo trueque, intercambio, pero también pues se utilizaban también las monedas. Y las monedas valían por el metal con el cual eran elaboradas. O sea que en este momento sí habían monedas de oro, sí habían monedas de plata, de cobre, de estaño, y el valor de la moneda también estaba relacionado al material con el que estaban elaboradas, con el que estaban hechas. Entonces aquí también pues otra son pues de estas monedas antiguas que se guardan solamente para colección, que ya no son muy comunes, ¿verdad? Porque si estamos hablando del siglo I, del siglo II, en que se acuñaban estas monedas, pues realmente son ya muy contaditas las que se encuentran y las tienen más que todo pues museos y coleccionistas. Bueno, pues aquí en esta moneda que les estoy mostrando ahora tiene la Pax Romana. La Pax Romana es cuando ninguna otra cultura, digamos, está cercano a los romanos. Todos se alejan de los romanos, las otras culturas, porque saben de que los romanos los pueden invadir y al invadirlos pues los van a someter. Entonces, como no lo quieren, entonces hay una relativa paz en todo el imperio, porque todos los demás huyen de los romanos. Los otros, ¿verdad?, que no corresponden a esa cultura, entonces se mantienen bien alejados territorialmente del imperio. Entonces se puede decir que hay una relativa paz, porque nadie los ataca.
Y él pues también ya se ha expandido el territorio por todo lo que quería expandirse en Europa. Aquí tenemos otras que son así como de las conmemorativas. Los colores van también de acuerdo, ¿verdad? A lo que es el material con el que igual fue elaborado. Hoy en día las monedas, o sea, sabemos de que es el valor que representan, pero no porque la moneda tenga ese valor, sino que es lo que representa esa moneda. Esta es la que les había mencionado, ¿verdad? Donde ustedes también pueden apreciar eso de la comida con las manos. Y que una no está aquí, una donde tenemos esa que es sola para tomar las carnes calientes, solamente una. Pero de ahí ya, o sea, cubiertos no, tenían que andar sus propias mantas. Bueno, aquí algo pues también sobre lo que es los acueductos, que ya pues el video nos ha explicado bastante bien respecto a esto que se llaman las calzadas. Las calzadas son los caminos, ya que el comercio era algo muy importante, así como transportar el agua, ¿verdad? Pero claro, no iban a transportarlo a través de un acueducto, entonces ellos inventaron los caminos, donde ustedes pueden apreciar como los diferentes niveles para darle como mayor fijeza y que fuera un camino duradero, que hoy en día son pues las calles, las autopistas, porque si era un camino simplemente solamente por donde pasaba una carreta, por decir que llevaba productos de comercialización dentro del imperio. Bueno, pues desgastante y también cuando era época de lluvia, lodoso y todo. Entonces, para agilizar el comercio, ellos inventaron las calzadas, que hoy en día pues son las calles. Para darle como mayor fijeza a las carretas o a los animales que van llenas de productos del comercio. Las principales, esas son las principales como calzadas dentro de la península, donde pues son fundamentales para el comercio interno y también para llevarlo al imperio. Otro de los inventos que son así como bien familiares en toda Europa son esos puentes. Muy similar al arco, ¿verdad? A lo que son la parte de los acueductos, a lo que es el Coliseo, pero aquí estamos en una versión, ¿verdad? De un puente romano, donde pues no iba a obstaculizar que llevaran el comercio, o sea, que llevaran los impuestos hasta la capital, hasta Roma, igual que llevaran pues productos que se han elaborado en diferentes lugares y el objetivo es llevarlo pues a la capital como parte de los impuestos. Bueno, pues aquí tenemos sistemas de calentamiento para lo que son las termas romanas que les había mencionado. Bueno, esta es una pequeña también representación de un militar, ¿verdad? De las zonas militares. También aquí tenemos una representación de lo que es estas... Vamos a ver, híjole. Entonces, aquí tenemos otra representación de esas murallas, de las murallas romanas, en las cuales pues ellos están como un sistema de defensa y que, bueno, pues de vigía, de observación, pero también de defensa para el imperio. Las poleas que también están refiriendo cuando se hace la construcción y necesitan subir, ¿verdad? Un material importante, pero también de gran peso, pues esa pues un invento y ahora pues para las construcciones se tiene mucho más moderno, pero el origen fue romano. Este es otro, porque ya ustedes lo vieron a través de los acueductos, el cavar, el hacer las bases para toda construcción. Bueno, pues a base del hormigón que le llaman, ¿verdad? Que es como lo más importante en cuanto a la construcción, ¿no? Que le da solidez a la construcción romana. Estos son los mosaicos que estaban más que todo en las palacios, podemos decir, de gente de poder en el Imperio Romano. Fíjense que los mosaicos ellos no los ocuparon como para vitrales. Eso no, eso se hace hasta después, hasta con el Imperio Bizantino. Esto ellos lo ocupan como alfombra. Estos mosaicos pueden apreciarlo allí que está una persona limpiando como el piso, porque estos mosaicos eran elaborados así artesanalmente, uno por uno, piedrita a piedrita, color por color, para dar la forma que ellos querían.
Y eso era como también una demostración de ostentación y de poder del imperio. Entonces los mosaicos no se iban a encontrar en cualquier casa, ¿verdad? Sino que las casas de las personas más prestigiosas dentro de la localidad o dentro de la ciudad, porque los romanos no viven al estilo rural, ellos viven al estilo ciudad. Entonces también pues para dar dentro de la misma ciudad pues la mayor riqueza de las personas que están en ese nivel. Bueno, el foro donde se reúnen pues los que hacen las leyes romanas, porque Roma pues también pues tiene establecidos sus códigos de leyes. Bueno, los sistemas de hornos para calentamiento de agua, respecto a los acueductos, los anfiteatros, también, ¿verdad? Las representaciones por las tardes que les mencionaba, que había que mantenerse como entretenido. Y aquí, pues, este representa, pues, un bodegón. Y en este bodegón tenemos la triada mediterránea, donde está, ¿verdad? El aceite de olivo, está también, pues, el trigo, el vino, y otro que se agrega a los romanos son los peces. Porque para ellos también el tema de los mariscos, el tema de los peces es bien, bien importante y que no falta por lo menos los mariscos 1 o 2 veces por semana. Entonces, yo me he quedado ahí un poco también sorprendida, ¿verdad? Porque sí que le gusta comer, comer peces, más que tal vez a nuestra cultura salvadoreña. Nuestra cultura salvadoreña sí come pez, ¿verdad? Pescado, pero no es así tan común, o sea, tantas veces por semana. Pero ellos sí. Va, otro que tenemos es el latín. El latín se esparció por todo el imperio porque, claro, ¿verdad? Era la lengua oficial de los romanos. Y muy bien, aquí tenemos pues Hispania del Bajo Imperio y del Alto. El Alto Imperio que representa el siglo I, el siglo II, hasta el siglo III, el siglo IV y siglo V representa esa crisis de los romanos. ¿Y esa crisis a qué se refiere? Llega un momento en que ustedes saben que la religión cristiana católica surge dentro del Imperio Romano. Entonces, en ese momento, pues, los romanos después atacan a la religión cristiana católica, pero llega un momento en el cual, pues, uno de los emperadores la acepta como parte de una de las creencias, digamos, de las personas que forman parte del imperio, que tienen que pagar impuestos después para poder practicar su fe religiosa, pero siempre y cuando no ataquen el poder del César, pueden permanecer ahí. Pero total es que llega el siglo IV y el siglo V, en donde ya la religión católica es así como más esparcida en todo el territorio. Entonces se habla de una sublevación de esclavos, donde ya los esclavos ya no tienen miedo que los romanos los maten, porque ya ellos ya tienen una fe donde dice, ¿verdad?, de que si ellos mueren, pues van a ir al cielo, que era mejor estar en el cielo, ¿verdad?, en la presencia de Dios, que estar bajo el dominio, bajo el yugo de los romanos. Entonces llega un momento en que los romanos ya no pueden controlar a los esclavos, porque los esclavos quieren la libertad. Otra de las cosas que está pasando en ese tiempo del Bajo Imperio es que los militares quieren más dinero porque ahora tienen que luchar con los esclavos, porque los esclavos se quieren amotinar, entonces quieren más privilegios. No están dispuestos a darlo, entonces ahora ya tienen dos cosas en su contra. Una son los esclavos, otras son los militares romanos. Y vamos a la tercera. La tercera son los grupos germánicos que estaban como alejados antes, durante la Pax Romana, estaban muy, muy alejados del imperio, pues ahora ya no, ahora ya los grupos germánicos no les tienen miedo a los romanos, porque han visto su debilidad interna, que ha sido pues con los militares y con los esclavos. Bueno, aquí este mapa que tenemos representa la Pax, ¿verdad? Representa el máximo imperio y la máxima expansión. Pero este otro que les voy a presentar por acá, los grupos bárbaros estaban ubicados acá, en la zona norte de Europa. Vale, entonces cuando se están dando los amotinamientos, así levantamientos de parte de los esclavos, pues eso se lo enteran los grupos bárbaros. Vienen y atacan esta zona.
Aquí está la ribera del río Danubio. Todo esto era parte del río Danubio, que era el límite natural entre los romanos y los grupos bárbaros. Bueno, pues los grupos bárbaros dejaron de tener miedo al Imperio Romano y van al lado sur. Y comienzan a atacar esta zona que estoy marcando, ¿verdad? Que pues hoy en día lo conocemos, que es como la parte de Francia. Entonces viene el emperador Teodosio, dice que pues ante el acecho de los grupos bárbaros, él reparte el imperio en dos, así como está representado acá. Dice que el imperio se divide en el Imperio Romano de Oriente, donde la capital es Constantinopla, que está marcada acá, y la otra es el Imperio Romano de Occidente, donde siempre la capital va a seguir siendo Roma. ¿Y eso por qué lo hizo? Porque si divide el imperio, en vez de tener solamente a una persona cuidando toda esta gran extensión del imperio, pues ahora van a haber dos cuidándolo. Y así los grupos bárbaros tendrían menos oportunidad para la invasión. Esa era la teoría de Teodosio. Pero a la larga, pues los bárbaros sí los invadieron. Y aquí tenemos, esta es la parte del Imperio Romano de Occidente, donde los grupos bárbaros llegaron. Y aquí está pues la parte donde habla de los grupos germánicos, los francos, visigodos, ostrogodos, borgones. Bueno, pues todos esos que les acabo de mencionar son grupos bárbaros que atacan al imperio y por consecuencia se quedan con el territorio del Imperio Romano, pero de Occidente. Roma de Oriente se mantiene. Esta parte, que es la amarilla, esa se mantiene durante toda la Edad Media. El fin de lo que es la Edad Antigua, el año 476, que es la caída del Imperio Romano, es cuando los grupos bárbaros llegan al Imperio de Occidente y se quedan con él, y se quedan ahí, ¿verdad? Los visigodos, ostrogodos, borgones, los germánicos, todos esos grupos que les había mencionado, todos son bárbaros. Quedan establecidos en esta zona del territorio, en el Imperio de Occidente. Y este se mantiene por más tiempo. Por más tiempo me refiero por la Edad Media. Todo el tiempo de la Edad Media. Lo único que ya no se llama Imperio Romano. Ya no. Ahora la Edad Media se va a llamar el Imperio Bizantino, ¿verdad? El Imperio Bizantino, que es el que va a Bizancio, que es el que dirige esta zona. Pues sí, entonces después se establece como parte del Imperio Bizantino. Pero total es que todo eso se mantiene siglo IV, siglo V, que es cuando los bárbaros están atacando. El 476 quedan los bárbaros en los territorios que fueron de los romanos. Entonces ya si hablamos siglo VI, VII, VIII, ya no existe el imperio de Occidente, pero sí se mantiene el imperio bizantino. Aunque después el imperio bizantino, a finales también de la Edad Media, pues va decayendo. Pero ya esas serán otras circunstancias, será otro cuento. Hola. ¿Verdad que la palabra bárbaro era que los romanos decían en tono de burla de... Sí, era como una palabra... ¿verdad? Sí, era como una palabra despectiva, que no tenían la misma cultura y el mismo conocimiento de ellos. Exacto, eso era pues ser bárbaro en ese tiempo, era algo despectivo de parte de los romanos. Excelente, gracias. Bueno, vamos a pasar la asistencia porque ya o algo que presentar es el momento de hacerlo, porque ahora era la oportunidad para ganar una notita extra con el día romano. Bueno, pues vamos a ver qué nos compartes o qué curiosidad sabes sobre la pizza. Vale, vamos a ver, Rigoberto. Pues, primeramente, señor, lo puse en práctica y hice una. La hice ayer, pero aquí tengo la muestra. Excelente. ¿Enciendo mi cámara o...? Pues como tú quieras, si lo tienes en foto, puedes compartir pantalla. Y si quieres mostrarlo, pues también puedes poner la cámara, no hay problema. Ya sea de las dos formas. Ok, señor, permítame. Vale, está bien. Bueno, pues me alegra. ¿Y señor, aquí está, no sé si se ve. Ay, 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 fíjate que como yo he anclado pero ahorita quiero ver esta de la Blante, sí. Uy. Permítame. No sé si se ve. Sí, se ve
pero tienes que subirlo creo que un poquito más, porque no se logra. Ahí estamos bien. Excelente. Chicas, se dio la tarea de cocinar. Bueno, pues coméntenos. Está bien. Muchas gracias, Rigoberto. Muchas gracias. Excelente. Bueno, pues vamos a ver, coméntame, ¿qué averiguaste sobre la pizza? Porque eso no es algo de acá, de nuestro país. Es bien común en el sentido de que a ustedes les gusta mucho la pizza, ¿verdad? A todos les encanta la pizza. Pero pues eso tiene origen, pues un poco para lo del Imperio Romano. Vamos a ver qué has averiguado sobre la pizza. Sí. Primeramente que se originó en Egipto y que eran panes con la forma de sol, que se les untaba miel, si no me equivoco, sí, y al llegar ya a Roma ya se les puso grasa y todo lo demás. Y ellos hicieron más adaptaciones. Le hicieron más adaptación como la conocemos actualmente, y que hay diferentes estilos de pizza. Correcto. Por ejemplo, la napolitana, margarita, etcétera. Sí, y que los sazonadores que usan los europeos, pues son sazonadores más así de especies. Por ejemplo, ¿verdad? El azafrán, cuestiones esos que le dan también color, el tomillo, son cosas que ellos utilizan más en su gastronomía. Para nosotros la pizza es así algo más con más grasa. Realmente las pizzas europeas, las italianas, ¿verdad? Esas son así como un poco más bajas en grasa, porque aquí pues sí, ¿verdad? Es parte de la cultura que le ha puesto mucho, pero ellos igual los sazonadores. Hay ciertas especialidades como las que tú mencionabas, pero que las hacen allá en Europa, así como de todo verde, con hojitas. O sea, y ese tipo de pizza aquí como que no daría, ¿verdad? Una pizza así todo verde. Pues nuestra cultura es así un poco diferente. Pero sí, un dato curioso de lo que Rigoberto nos ha compartido. Muy bien, Rigoberto, felicidades, y lo vamos a anotar como parte también de la participación en el Día Romano. Rigoberto número 26, ¿verdad? Sí, señor. Excelente, gracias. Gracias. Y bueno, también felicitar a mamita que te ayudó, porque vos solito no te ibas a meter en la cocina a hornear. Ahí también se involucró tu mamita. Así que también muchas gracias. Felicidades también a la mamita de Rigoberto. Bueno, ya casi vamos. Sí, no sé, que yo sé que en el horno, igual en la cocina, o sea, uno intenta, ¿verdad? A los 13 años, pero tampoco dirige las cosas en la cocina. Ahí también se involucra la mamita o quien está encargado de la cocina en su momento, así que también le agradecemos. Bueno, pues otra de las cosas así bien importantes también son las pastas en sus variedades, también la forma de los sazonar, porque aquí solamente se come así como las pastas con salsita de tomate, pero ellos también tienen otras formas de sazonar y de comer la pasta. Lo que pasa es que hay que buscar en la parte de internet así como esas otras recetas, porque pues los sazonadores también pues son así como unas especies más al natural y ellos pues así están más acostumbrados. Cuando vienen los europeos acá y ven las pizzas acá, pues se han de sorprender porque aquí están más condimentadas y más grasosas de lo que ellos están acostumbrados, porque allá está regulado eso. Allá está regulado hasta el uso de los sazonadores. Albahaca, eso. No, hombre, sí, yo también sé que hay cosas que ellos, por ejemplo, yo estuve intentando hacer una receta, pero hay cosas que aquí no se encuentran. Hay cosas que sí, ¿verdad? Pero hay que como que rebuscarse un poquito en ciertos establecimientos que los pueden tener, pero no son la mayoría. Entonces hay unas cosas que, pues sí, son propias, ¿verdad? De Europa, así como para nosotros, pues cosas muy, muy salvadoreñas que allá en Europa, pues les cuesta a la gente encontrarlo. Los salvadoreños que viven allá y quieran recordar sobre qué son las pupusas y qué son los tamales, pues hay ciertos ingredientes que no los encuentran, porque eso es lo que nos pasa a nosotros también. Hay ciertos ingredientes de ellos que nosotros aquí, pues no los encontramos. Pero sí, o sea, ellos tienen ahí como su staff
de botecitos y todos con diferentes especies. Y nosotros aquí en El Salvador no estamos acostumbrados a tener ese montón de botecitos con un montón de especies y que le echan, como dice, albahaca y que le echan tomillo. O sea, hay algunas que sí son propias de aquí, que son así sazonadores, pero hay otras que no las tenemos. Pero bien, muchas gracias y felicidades para quien se dio la tarea de investigar un poquito más sobre la cultura de los romanos. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado conmigo en estas 2 horas de la clase de Geografía e Historia Española, por estar presentes, por estar también interesados. Espero que los videos que les he compartido les hayan gustado, que lo hayan visto así interesante, porque realmente no solamente lo podemos estudiar porque es obligación, porque es parte de lo que está en el programa de estudios, sino que también porque es bien interesante saber cómo esa parte de la historia pues ha trascendido hasta la actualidad y que todos ahora, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana tenemos rastro de los romanos de la época antigua que estamos estudiando, del siglo I, del siglo II, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta la actualidad, porque todos esos inventos que ellos realizaron en su momento pues todavía son parte de la vida cotidiana del mundo contemporáneo, con adaptaciones, claro está, ¿verdad? Con modernidad, pero que sí, fueron inventos que se dieron en su época. Así es que bueno, pues y que lo hemos compartido. Espero que les haya gustado y espero pues también que todos hayamos aprendido, aunque sea cositas así, ¿verdad? Pequeñas píldoras sobre la parte de la historia bonita, interesante de la cultura romana y de las curiosidades romanas también. Vaya, pues chicos, que Dios me los cuide siempre, me los siga bendiciendo y primeramente, pues nos vamos a ver el próximo viernes, porque con ustedes solamente tenemos el encuentro de los viernes, ¿verdad? En 2 horas. Así es que pues hasta aquí los vamos a dejar. Cuídense mucho y los veré entonces hasta el otro viernes. ¿De acuerdo? Vamos. Adiós, señor. Adiós. Adiós. Adiós, señor, que pase un feliz día y fin de semana. Ay, muchas gracias. Igual para ustedes. Adiós. Que pasen bonita tarde. Adiós, señor. Adiós.